Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre los mecanismos de línea recta de peso y LED para el área de dinámica. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver es el concepto de lo que se basa el mecanismo de línea recta de peso y LED. Entonces, este concepto es un conjunto de barras pues articuladas que transforman el movimiento circular, que es el que hace el mecanismo pues a través de sus eslabones para llevarlo a cabo a un movimiento rectilíneo. Eh, Todas las barras pues se mueven en planos paralelos muy cercanos pues debido a que tienen que hacer una figura como geométrica. Vale aclarar que esto solo se puede hacer sobre un plano. Este mecanismo pues fue inventado en el año de 1864 pues por el francés Charles Nicolas Peselier. Eh, y el lituano Jomtov Lippmain Lipkin. Cabe resaltar que pues Peselier fue parte del ejército a mediados del siglo XIX. Este mecanismo fue muy útil en el desarrollo de la máquina de vapor debido a su funcionamiento. En el siglo, estas máquinas y los inventos a mediados del siglo XIX se desarrollaron engranajes, cadenas, bielas, pistones para transportar el movimiento generado por un motor a cualquier otro sitio. Sin embargo, surge una problemática industrial, la cual es que era impredecible saber cómo transformar un movimiento circular en un movimiento rectilíneo. Y esto fue lo que logró Peselier. Entonces, pues a través de esta imagen podemos ver pues sus eslabones y más adelante vamos a ver cómo genera un movimiento circular esférico para llegar a uno rectilíneo. En este caso vamos a hacer un análisis geométrico para el mecanismo de Peselier. Entonces, la primera figura es una estructura cinemática de lo que llega a ser el mecanismo de Peselier. Entonces, acá lo que pasa es que DOA y DOAC son dos eslabones de igual longitud. De A a B, de B a C, de C a D y de D a A pasa lo mismo. De O a B hay un eslabón y ese viene siendo tierra, que llega a ser el pivote fijo. Y aquí pues es un tipo de llave el que nos representa aquí pues esta gráfica. Entonces pues sus dos eslabones amarillos vienen a ser OA, yo sé que vienen a ser los más largos. El rombo que se ve acá verde a través de eslabones, de cuatro eslabones, viene a ser AB, BC, CD y AD. Y el rojo sería como el mecanismo para que la pieza funcione, como el actuador, por decirlo así. Ya profundizando un poco más en el análisis cinemático del sistema, yo representé a través de un gráfico sus eslabones, los cuales son 8 que viene siendo de O a O', es tierra, entonces lo llamaré 1. De O a C es 2. De O a D es 3 y esos vienen siendo los eslabones más largos. De C a D, de D a B y de B a C vienen siendo 5, 6, 7 y 8. Y del pivote fijo de O' a viene siendo mi cuarto eslabón. Eh, Aquí podemos ver cómo pues la figura del mecanismo representa ese movimiento geométrico y en el punto P cuando pues sí, actúa el sistema, esto va a atravesar pues digamos como el eje que tiene como P a moverse de esa manera de movimiento rectilíneo. La aplicación que yo leí para este mecanismo lo demostré pues cómo actuaría un sistema de carga, ya sea para trasladar carga en el aeropuerto, los carros que usan en los mercados. Entonces, este sería como mi punto de aplicación a través del sistema TPSLE.
Por último, voy a hablar de la manufactura, de cómo ocurrió pues este proceso, de cómo se dieron las cosas para crear este mecanismo. El primer objetivo pues era el espacio. Entonces la idea era que no restringieran, o sea, de que fuera un espacio pequeño, porque al ser un espacio pequeño, pues es más factible para el trabajo de las máquinas. Entonces ocuparía menos espacio. Es un mecanismo fácil de cargar, no es muy grande y si tendría que desplazarse de algún lado a otro, no hay problema de llevarlo. Prototipo que yo hice, clave aclarar. En cuanto a peso, realmente es un mecanismo ligero, diseñado en materiales muy, de muy bajo peso, pues para eh, tener como la relación del peso ahí en este mecanismo. El mantenimiento eh, no es mucho porque lo único que podría afectar serían los tornillos y las tuercas que usé, de manera que se oxidaran o algo así, pero el resto trabajé con diferentes materiales. Los materiales que usé fueron palillos de balso, tornillos, tuercas y algunas arandelas. El tiempo requerido que fue alrededor de 4 horas y media me demoré en construir este mecanismo. Em, su seguridad, su seguridad es bastante buena debido a que no hay riesgo alguno de que una persona se fracture, se corte, porque todo está netamente pulido y no va a haber ningún riesgo. La confiabilidad es bastante alta, su porcentaje es bastante alto, pues porque hace el movimiento respectivo a través de los eslabones de manera esférica, reflejándolo en el movimiento rectilíneo, que es el que se quiere llegar a cumplir. Y por último, el costo no fue muy alto. El profesor se basó en usar elementos de la casa, pero solo tuve que gastar 8.000 pesos en unos palos de balso. De resto, todo fue utilizado desde el hogar. Y aquí vemos el mecanismo de cómo actúa. Entonces, en mi mano izquierda, que es la inferior, vemos como al mover el actuador, el mecanismo se despliega y hace una manera, como una figura geométrica, y lo que hace que el punto P, que sería el de más a la derecha, que vendría siendo, eh, sí, vendría siendo el del más al costado, ese es el que nos va a reflejar pues el movimiento rectilíneo. No siendo más, pues esto sería movimiento rectilíneo para un mecanismo de PCLI.